Jesús como el gran maestro. Y el versículo de memoria dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que Jesús es el gran maestro que Dios nos ha enviado para que su gloria que está en Jesús sea transmitida a nosotros y entonces esa gloria de Dios que está en Jesús sea iluminada en nosotros. Porque cuando Jesús vino a este mundo estaba en la tiniebla más densa que haya vivido. Y el hombre en ese momento tan triste y tormentoso quería ver el rostro de Dios. Y Dios envió a su Hijo para que pudiéramos ver su rostro y así iluminar su gloria en nosotros a través de Jesucristo. Les invitamos a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1 al 4, porque allí dice la Biblia que el Hijo vino a revelar al Padre. Vamos a leer lo que dice allí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que dice allí que Jesús es el resplandor de la gloria, tiene la misma gloria que Dios. ¿Por qué Dios? Y no solamente eso, sino que es la misma imagen de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, que aquí podemos ver que Jesús tiene las mismas cualidades, características que el Padre, y Él vino a este mundo para transmitirnos su amor, su justicia y su misericordia, para mostrarnos la gloria de Dios. En el libro de 2 Corintios, capítulo 3, 18 al 4, 6, dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, ¿qué es lo que miramos? Estamos mirando la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que nosotros cuando vemos a Jesús y lo contemplamos, estamos recibiendo la gloria de Dios y esa gloria se va manifestando y transformándonos a nosotros para llegar a su imagen a través del poder del Espíritu. Vamos al capítulo 4, 1 al 6, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién cegó el entendimiento? El enemigo, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, no resplandece en nosotros cuando no queremos aprender de la Biblia, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién predicamos: a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo allí es que la gloria de Dios se revela en el rostro de Jesucristo y ese rostro de Jesucristo se refleja en nosotros y recibimos nosotros también
la gloria de Dios que va transformándose en nosotros para así ir creciendo en esa gloria del Señor. Ahora bien, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1 al 4, y nos dice quién es Jesús y a qué vino a este mundo. Allí dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. El Verbo, que Jesús es Dios, estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que esa luz, la gloria de Dios, ahora es la luz de los hombres. ¿De cuáles hombres? De los que aceptan el mensaje de Jesús. Ahora, en Juan 1:14 nos muestra la encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? El Verbo, Dios, se hizo hombre. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Quiero detenerme un poquito aquí. Primero, como estamos en pecado, no podemos ver la gloria de Dios. Sin embargo, el Hijo único, el cual es Dios, ha venido a ser el exégeta, el maestro de Dios. Eso es lo que dice. Ha dado a conocer lo que está diciendo, que Jesús es el exégeta del Señor. Eso es lo que está diciendo en el texto griego. Es decir, que Jesús es el intérprete del Señor. Y ese Señor que estaba en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su poder, que creó los mundos, Jesús, ahora viene y se humilla y se hace uno como nosotros. Se hace semejante a los hombres. Eso lo dice, por ejemplo, el libro de Filipenses 2:5 al 11. Pablo revela qué ocurre cuando Jesús se hace hombre. Nos explica un poquito el proceso de despojarse de la gloria divina y venir a ser un mortal común como nosotros, para limitarse a ser hombre y para vivir como hombre, aún siendo Dios al mismo tiempo. Vamos a ver lo que dice allí Filipenses 2:5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, Jesús se despojó de sus cualidades divinas por un momento, vino, tomó la forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué pasó? Y estando en condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es decir, mis queridos amigos, que si usted tiene la oportunidad de leer la Biblia, a quien más usted debe prestar atención de lo que dice y de lo que enseña es a Jesús, porque Jesús es el maestro de Dios. Él vino a revelarnos el carácter de Dios, vino a mostrarnos al Señor. Jesús vino aquí a este mundo a enseñarnos cómo es Dios, quién es Dios. Y nosotros podemos ver algo interesante aquí. Podemos ver unas comparaciones interesantes de lo que habla la Escritura. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es la imagen expresa de Dios. Eso lo leímos ya en Hebreo 1:3. Y la Biblia también dice que la humanidad fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Otro ejemplo. Jesús es la imagen de Dios, pero nosotros seremos restaurados a la imagen de Jesús, como dice Romanos 8:29. Porque lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Es decir, que lo que se aspira es que nosotros lleguemos a ser controlados, dirigidos a través del Espíritu Santo a llegar a la imagen de su Hijo. Y dice 2 Corintios 3:18, nosotros todos, mirando la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12, pero también lo somos nosotros. Jesús dijo de nosotros, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y está hablando de nosotros. Y en Juan 1:14 dice, Jesús es el verbo hecho carne, Juan 1:14, en que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por extensión, al pueblo de Dios se le llama el cuerpo de Cristo. Leo allí en 1 Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, que el paralelismo que presentan las Escrituras es que Dios le dio la antorcha a Jesús para que nos mostrara su carácter, y nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar el carácter de Dios hacia los demás. Y vamos a ir al libro de 2 Corintios, capítulo 5, 16 al 21, donde también Dios nos da esa antorcha. 2 Corintios 5, 16 al 21 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque no vamos a imitar la conducta de los hombres carnales, a los hombres corruptos. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, si lo conocimos en el mundo viviendo una vida pecaminosa, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno conoce a Cristo, el Cristo que viene a reflejar la gloria de Dios, esa persona es una nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto de la transformación que experimenta el ser humano proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió? Cristo. ¿A quién Dios envió? A Cristo. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Seguir a Cristo. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero parar un minuto ahí. Muchas veces nosotros, ¿quién pecó? ¿Quién fue? ¿Fue Dios o el hombre? El hombre. ¿Quién vino a reconciliar al hombre? Dios. El hombre no se quiso reconciliar con Dios, sino que Dios vino. Si usted tiene un problema con su hermano, con su hermana, con su papá, con su amigo, usted debe también imitar el ejemplo de Jesús, reconciliarse, llegar al hermano. Seguimos leyendo los versículos. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Usted tiene una gran oportunidad que nos está viendo hoy en la mañana. Dios le invita a usted a reconciliarse. ¿Por qué? Porque el que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Jesús, que no tenía pecado, ocupó nuestro pecado. Nosotros le transferimos nuestro pecado. Nosotros tomamos la vida perfecta de Cristo, y después de eso que nos dio su justicia. ¡Qué maravilloso es la palabra de Dios! Es decir, que nosotros experimentamos aquí la reconciliación. Otro detalle interesante, vamos a ir al libro de Colosenses 1, 15 al 20, donde nos explica quién es Jesús. Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el creador de todo cuanto existe. Jesús, sigue leyendo. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que todo cuanto existe fue creado por Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Podemos ver aquí que Jesús vino, hablamos que Jesús es la gloria de Dios, que es su misma imagen, y que esa gloria de Dios estaba en la fe, en la cara de Jesucristo. Pero la otra cosa que nosotros podemos notar aquí es que Jesús, cuando hablamos del carácter, la palabra en griego es carácter igual. Y un carácter puede estar en un símbolo que puede estar estampado como cuando estampan una vaca, que le ponen un sello. O puede estar un carácter en las letras que ya escribimos. Imagínense que Jesús muchas veces enfrentó a muchas personas, los enfrentaron a él. Pero Jesús tenía lo que se llama la madurez emocional, la sabiduría para tratar con la gente. Y nosotros podemos aprender de Jesús también eso, de imitarle, de seguirle, de estar con él. Y nosotros podemos ver que en un momento a Jesús le hicieron una pregunta para ver qué él decía. Y le presentaron una moneda. Y esa moneda, Jesús preguntó, ¿qué imagen tiene la moneda? ¿De quién es la moneda? Y la imagen que le presentaron era del César. Y Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, tú y yo podemos ser como moneda en la que se puede estampar un nombre. Ese nombre podía ser o la marca de Dios o la marca de la bestia, la marca del César. Pero cuando Dios te pregunta a ti, ¿qué imagen tiene esa imagen? Esperemos que el sello que tú tengas en tu frente, que el sello que tenga en el rostro, porque dice que Jesús vino en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo estaba la gloria de Dios, que esa gloria de Dios esté estampada en tu moneda y que Dios diga, este es mi hijo. Porque el libro de Apocalipsis dice allá Apocalipsis 22:4, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. El nombre de Dios está en la frente de los redimidos, de los que le sirven. Y si nosotros tenemos en el rostro de nosotros la imagen de Dios que se transfiere a los demás, el carácter de Dios, entonces haremos nuestro ministerio de reconciliación como embajadores en esta vida. Hola hermano, que usted como cristiano auténtico no diga yo soy un cristiano por decirlo, sino que usted es un cristiano porque sigue el ejemplo de Jesús. Jesús como maestro es algo que tú y yo debemos entender. ¿Qué enseñaría hoy Jesús? ¿Qué enseñaría? Enseñaría la gloria de Dios. Y esa gloria debe estar reflejada en nuestra conducta a nuestros semejantes. Es reflejada en el principio del Evangelio que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama al prójimo no roba, no mata, no adultera. Y donde existe el amor, no se viola ninguna ley. Ojalá, mi querido hermano, que Dios te siga bendiciendo en este estudio de esta lección. Y que los prejuicios que podamos tener nosotros, como el caso de la samaritana, que Jesús le pidió agua, dice que tú, siendo judío, me pide agua a mí, yo siendo samaritana. Jesús la entendió y fue misericordioso y le mostró la gloria de Dios. Y ella pudo ver que Dios es auténtico. Ojalá que nosotros, como cristianos, podamos imitar al gran maestro de Galilea.